A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 10 de noviembre del año 2025. Muy bien. El editorial de hoy se titula así: ¿Qué facilidad para hacer el ridículo? Repito, ¿qué facilidad para hacer el ridículo? Trataré de explicarme. En un país como el nuestro, quien llega a la presidencia de la República, se ha procurado que quien compita como candidato y luego obtenga la victoria sea una persona con experiencia en la gobernación, sea en la Secretaría de Estado, en una gubernatura, pero personas fogueadas en el ejercicio de la gobernación. ¿A qué se debe esto? La política y la operación política no se aprende en los libros, se aprende en el ejercicio del poder. Ahí es donde uno da, pero también recibe. Ahí es donde uno aprende la operación política, la negociación, los elementos que son las constricciones del poder. La gente piensa equivocadamente que un gobernante tiene un poder omnímodo. No. Si hay una persona que tiene restricciones a la hora de aplicar medidas o decidir, son los gobernantes, son los gobernadores, son los presidentes de la República. ¿Por qué? Porque de alguna manera a lo largo de su historia política han realizado negociaciones, han cedido para obtener alguna otra cosa, han tenido que recular porque no pueden ante el adversario acabarlo, etcétera, etcétera. Más o menos eso había sido con ligeras variantes o ciertas cosas específicas, ¿verdad?, en las personas anteriores a la anticientífica. El caso de la anticientífica es un caso interesante de estudio de lo que no debe ser la selección de un candidato. La anticientífica se incorpora casi de una manera fortuita al equipo del triunfador candidato a la jefatura de gobierno, en un área cuando no había una persona calificada entre los cercanos a López Obrador. Y por allá apareció una persona y dijo fulano, y entonces ahí es designada secretaria del medio ambiente o de protección del medio ambiente. Muy bien. Pero desde ahí, la perversidad de López Obrador lo llevó a darse cuenta la clase de araña que era la anticientífica. No era una científica, era una burócrata de la ciencia, eso sería más adecuado, una mujer con un desempeño académico en la licenciatura mediocre, una tesis todavía más mediocre de las estufas de leña, un doctorado misterioso que no lo hizo en la Facultad de Ciencias ni en el Instituto de Física, sino lo hizo en un área de la Facultad de Ingeniería, y del cual lo que se supo alguna vez es que su tema de tesis doctoral o para obtener el grado de doctora, se le señaló de haber plagiado algunas cosas de un físico de la India y luego dijeron que siempre no, etcétera, pero nunca brilló como científica. Nunca. Eso es una exageración, es una mentira. Diga lo que diga su señora madre, que su hija tenía una carrera brillante en la ciencia. Eso es falso. Esta señora no ha tenido una carrera brillante en nada. En nada. Quiso ser dirigente estudiantil y fue un fracaso rotundo. Rotundo. Se va a Estados Unidos acompañando a su esposo,
Carlos Simas, que hizo su doctorado en Stanford. Y ella que en Berkeley, no es cierto, eso es una invención. Ella hizo su estudio doctoral o para obtener el grado en la Facultad de Ingeniería, cuando lo lógico es que si estamos hablando de una física egresada de la Facultad de Ciencias, pues en el Instituto de Física hay personas de primer nivel que podían haberle dirigido una tesis interesante, pero se va y se refugia allá, donde conoció al que hoy puso como director de Petróleos Mexicanos, este delicadito 2, el Víctor no sé qué cosa ahí. Entonces, se encuentra el año 2000 y la nombra secretaria de Protección o de Defensa del Medio Ambiente. A partir de ahí, López Obrador se encarga de cuidarla, de protegerla. En todos los puestos donde estuvo, así fue. ¿Recuerdan ustedes que cuando sale el ingeniero César Buenrostro, le asigna a ella, le asigna la supervisión de los segundos pisos cuando no es ingeniera civil, lo cual dio lugar a manos libres al ingeniero Riobó, quién sabe cómo se llama, se apellida el ingeniero, el esposo de la plagiaria Yasmín Esquivel. ¿Ah? Entonces, y de ahí la fue protegiendo López Obrador. Luego la envía o la hace candidata a la alcaldía de Tlalpan, creo que era delegación todavía o alcaldía ya. Viene lo del Repsamen y también la protege, ¿no? Cuidadito, ¿no? Acá no la molesten pues a ella. Luego viene la línea 12 y alguna ocasión cuando le intentaron preguntarle y ella iba a contestar y López dijo, no señores, toda la información de eso lo voy a dar yo. Y la señora a protegerla allá. Y así se pasó esos 24 años, siendo protegida en grado extremo por López Obrador. ¿Dónde negoció ella algo? ¿Dónde se fogueó en materia de gobernación? Jamás. Recuerden ustedes la campaña anodina que llevó a cabo para la jefatura de gobierno. Anodina, gris completamente, diciendo babosadas, voy a gobernar con la ciencia. Y ha de ser la ciencia infusa, yo creo, por el desastre que fue su administración. Y así sucesivamente. Llega entonces a la presidencia de la República sin saber gobernar. Llega, repito, sin saber gobernar. Estamos entonces hoy ante un caso extremo de falta de experiencia, además de una incapacidad intelectual para entender los fenómenos sociales, etcétera. Y eso da por resultado que se haya rodeado de mediocridades más limitadas que ella. En algunos casos le impusieron a un conjunto de bestias peludas ahí, y en los otros casos ella los seleccionó y los designó como parte de su gabinete. Estamos pues ante una situación donde lo que rige, lo que marca este gobierno y a este gabinete es la incapacidad, la mediocridad, la falta de experiencia en el ramo o en la materia para la cual los designaron. Por ejemplo, el caso extremo, pero eso se los impusieron. Mario Delgado en educación y la señora esta de las teleras de huevo con jamón en gobernación. Y dice uno, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, es la expresión viva de la Sheinbaum, de la mediocridad. ¿Por qué? Porque además no tolera personas más capaces que ella. Su autoritarismo, su trato grosero y despótico a sus subordinados es de antología. Si no se han ido algunos simplemente por cobardes, pero
los tratan con la punta del pie. Esa es la realidad de esta señora y eso se transmite en las personalidades, entre comillas. Vean a Juan Ramón de la Fuente, Dios mío querido. Bueno, para que vean ustedes, pues, en esas condiciones se presenta esta situación en Michoacán. Michoacán, hay cosas que deben decirse. En el caso del presidente municipal, yo equivocadamente dije Monzón, es Carlos Manso, ofrezco una disculpa por eso, ¿verdad? Le quitaron la Guardia Nacional, lo dejaron aislado, lo dejaron solo. Primero le dejaron 6 y luego 8 más 14, pero era una vigilancia, como dijo el general Trevilla, periférica. Estaba inerme el tipo y estaba dando la batalla y le pidió, venga, presidenta, aquí para que se dé cuenta, toma tu avión. Hasta que llegó un momento y ahorita empezó esta cosa de que mataron al que mató a él y ya sabe, van a empezar las cosas. ¿Con miras a qué? A desviar la atención y recargar la responsabilidad en el cuerpo de seguridad de Carlos Manso, ¿verdad? Porque él dijo que él quería tener gente de su confianza, etcétera, etcétera. No podrán lograrlo. Hay un rechazo profundo, casi unánime en Michoacán, al gobierno federal y específicamente al anticientífico. Luego, dada la importancia o el impacto del asesinato de Carlos Manso, se anuncia en cosa de 3, 4 días el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia y todo. Un plan de ese tamaño, un plan de esa relevancia, no se hace en 3, 4 días, hombre, por favor. Por favor, respeten la inteligencia, si no de los mexicanos, pero al menos de los michoacanos, por favor. Y salen ahí que 57,000 millones de pesos. Ahora, dada la relevancia de eso, lo menos que se esperaría es que eso lo presenten en Morelia, que eso lo presenten allá con el gobernador Ramírez Bedoya, allá, y el gabinete. Lo presentaron aquí en Palacio Nacional, hay unos cuantos reporteros y ahí, y echar mentiras. 57,000 millones que, como ya vimos, no es dinero fresco, nuevo, porque no lo tienen. Es dinero que está en el presupuesto de egresos de la federación y que ahora van tantos miles de soldados para allá para hacer un cerco, para que ningún criminal entre ni ningún criminal salga. Ah, chica. Dice, ahí sí, el general Trevilla, que despertó muchas ilusiones como un hombre capaz, porque además él estuvo en Michoacán, conoce bien Michoacán, pues la verdad es que ha sido una decepción completa. En otro país ya le hubieran pedido la renuncia y que se vaya a alguna parte de agregado militar o no sé dónde o a cuidar nietos y punto. Pero ahí está. Ahora resulta que primero hablaban de 47,000 millones, los 57,000 millones y 10,000 soldados, pero luego que 5,000, total que ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Ahora bien, si van a hacer un cerco en un estado como Michoacán, cuando uno revisa la orografía de Michoacán, es decir, sus sierras, sus montes, etcétera, pues así lleven 20,000, no les va a alcanzar. Pero luego anunciaron que 4 helicópteros, que tantos aviones y que tantos antidrones y dice uno, ¿y dónde están estos, pues? Estos equipos. Pura faramaya, pero el problema central va a ser cómo van a lograr aceptación en Michoacán aquellos que dejaron solo a Carlos Manso. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a lograr? Desde la Ciudad de México, desde ese Palacio Nacional, imposible eso. Ahora,
Si ustedes han leído las notas al respecto, van a encontrar un elemento faltante, que es el determinante de todo plan que tiene por objeto combatir a la delincuencia. En ninguna parte se dice o se plantea y vamos a utilizar los recursos del Estado para acabar con el crimen en Michoacán, para acabar con esos grupos. En ninguna parte lo dicen. ¿Por qué? Porque ellos son de ir a las causas, son abrazos, no balazos, etcétera. En consecuencia, eso va a ser un rotundo fracaso. Ahora bien, los planes de desarrollo económico, planes de desarrollo, planes quinquenales, etcétera, es una expresión de las economías planificadas, dicho de otra manera, del modelo socialista, del modo socialista de desarrollo. La Unión Soviética es el primer país donde ya se habla de una comisión estatal de planificación y los planes de desarrollo, planes quinquenales. Muy bien, pues con todos sus planes quinquenales y todo lo que gusten ustedes, la Unión Soviética hoy ya no existe. ¿Por qué razón? El primer elemento importante para que un plan de esos alcances pudiera tener éxito, se requiere una dictadura que lo implante. Si no hay una dictadura en ese país, ese plan no puede ser implantado. ¿Por qué? Porque al ser una democracia, son las fuerzas del mercado las que rigen y aquel plan pues no pasa de ser una serie de ideas y de ocurrencias de algunos burócratas de alto nivel. La Unión Soviética, pues muchos planes y por acá, pero poco a poco se fue consumiendo económicamente porque la Unión Soviética podía lanzar un cohete balístico intercontinental, pero no podía fabricar refrigeradores para las casas, pero no podía fabricar lavadoras y secadoras. Y lo que querían los soviéticos era eso. Eso era lo que querían, no cohetes intercontinentales. Entonces, evidentemente, eso se fue socavando, hasta que llega un momento a fines de los años 90, a fines de los años 80, principios de los años 90, el 91 específicamente, que la Unión Soviética se extingue. Ahora bien, los planes quinquenales, que era el referente, en los países como Alemania Democrática, la República Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Bulgaria, son los 5, me falta uno, Hungría, Polonia, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia y la República Democrática Alemana. Ahí están los 6, que eran, pues también era lo mismo, había una comisión estatal de planificación, pero en la medida en que tuvieron que empezar a abrirse esos países, esos planes fueron empezando a perder importancia. ¿Qué país mantiene esa ficción? La República Popular China. Los chinos, y lo pueden hacer porque es una dictadura, porque es un gobierno dictatorial, es un gobierno que abrió en la parte económica cuando Deng Xiaoping a fines de los 70, principios de los 80, pero cuando hay una empresa que adquiere una cierta preeminencia y fuerza, los jalan. El caso de Alibaba con Jack Ma y algunos otros. Es decir, ¿por qué? Porque una dictadura no puede tolerar que ciertas empresas cobren fuerza de tal manera que se le apanteren al Estado.
En el caso de la industria automotriz china, que hay una gran cantidad de marcas, en México debe haber unas 17 o 18, en todas esas empresas, todas, excepto una, GWM, es Great Wall Motor, creo que es lo que quiere decir GWM. Esa es la única empresa automotriz en México, China, que no tiene capital público, gubernamental. Todas las demás, en mayor o menor medida, tienen capital o del Ejército Popular de Liberación o de alguna dependencia del gobierno central chino. Ahora bien, en México, los planes de desarrollo tienen una historia curiosa. En los años 30, con aquellos devaneos que tuvo Cárdenas, el gran demagogo, era la época donde la Unión Soviética y Stalin brillaba en el firmamento político en el mundo, en el planeta, y muchos gobiernos veían en ese modelo de desarrollo económico el camino al paraíso terrenal para entrar sin pagar boleto. Cárdenas, que era un hombre muy ignorante, por eso no hablaba, era un hombre que callaba, ¿verdad? Porque no tenía algo que decir. Alguna vez cuenta la leyenda urbana que le preguntaron a don Narciso Bassols que si Cárdenas era una persona inteligente, y la respuesta fue sin comentarios. El hombre se rodeó de un grupo de intelectuales, personas con conocimiento, con estudios, vamos a decir, entre ellos don Narciso Bassols, Jesús Silva Herzog, el abuelo de este joven que escribe hoy en el Reforma, y varios intelectuales de ese nivel. Y ellos eran los de las ideas, y todos eran izquierdosos. Era lo normal en aquella época. En esas condiciones, pues, bueno, y estaba Lombardo Toledano, que estaba ahí en la CTM, etcétera. Entonces, nada más apropiado que aplicar algunas cosas de la Unión Soviética en México. Una de ellas fue cambiar el artículo 3 constitucional en su redacción de la Constitución del 17 para implantar la educación socialista. Ya les he comentado, en las primarias los niños aprendían a cantar la Internacional, sus recitaciones eran sol rojo, redondo y colorado, parece rueda de cobre, me miras todos los días y siempre me miras pobre. Ese tipo de cosas, el adoctrinamiento, pues. Llegó Ávila Camacho y tiró a la basura esa babosada, pero también hubo, desde la campaña de Cárdenas, el 34, hubo pues un plan sexenal. ¿Por qué? Pues porque aquí no eran quinquenios y aquí era una democracia con todos sus asegúnes. Entonces, plan sexenal. ¿Qué quedó del plan sexenal? Un deportivo que está en ruinas casi aquí por Popotla. Ese se llama Deportivo Plan Sexenal porque el juguete del gobierno cardenista fue ese, un plan sexenal. O sea, se olvidaron de los planes, pero el deportivo, por fortuna, ahí está todavía. Entonces van, juegan fútbol, básquetbol, karate, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso llevó al país a crear, a plasmar en la Constitución esa idea de la planeación. Lo que pasa es que como el que redactó eso no sabe hablar español, lo correcto es planificación, que es hacer planes. Planear es hacer planos. O sea, un avión, cuando viene ese avión va planeando, quiere decir que va dibujando, va formando planos cuando viene bajando.
En el caso de los planes, es planificar, es como los panes, el proceso de panificación, pero eso es un desvío gramatical. Entonces, plasman eso en la Constitución y llegó López Portillo con ese rollo de la administración y que por objetivos y que esto y que el otro, que luego con el presidente Miguel de la Madrid se creó el Sistema Nacional de Planeación, etcétera, cosa que no sirve absolutamente para nada. Pero quedó el compromiso de que el nuevo gobierno, 5 meses después, cuando mucho, deberá entregar al Congreso lo que llaman el Plan Nacional de Desarrollo. Tan para nada sirve que esta vez, en este gobierno de la clave, se lo encargan al pervertido y desviado de Jesús Ramírez Cuevas. ¿Qué sabe de planeación o de planificación? Nada. Nada. Ahí está. ¿Quién se acuerda de eso? Ya se aprobó. Ahí está en la página de la Secretaría de Hacienda y puras generalidades que de nada sirven. De tal manera, pues, que a los políticos en México, de cualquier signo, les de repente que vamos a hacer un plan, y que el plan Chontalpa, y que plan esto, y que plan para acá, y plan, muy bien. Lo que importa es hacer el documento, que se vea bonito, muchas fotos acá y todo, ¿verdad? No nada más. Y así, dice, pues, Michoacán, vamos a enfrentar el problema. Plan para la paz y planificación de Michoacán. Dice uno, qué efectivos son estos que en menos de 72 horas ya tienen la redacción de ese plan. Oiga, pues, ¿por qué no? Ya que terminaron, pues aviéntense el de Sinaloa, el de Sonora, el de Tamaulipas, el de Guanajuato, el de tal. Pues digo, si ya se lo aventaron así, y sale, es un ridículo completo. ¿Y qué van a hacer? No, que el general Trevilla dice, y tantos drones y que tantos antidrones y todo, y acá, y vamos a llegar, y el cerco, y nadie entra y nadie sale aquí. 57,000 millones de pesos. Tomen sus 57,000 millones, pues no tienen dinero. Y entonces, ¿qué hacen ahorita? Desviar la atención. Es que, ¿por qué mataron al asesino? ¿Por qué lo mataron? Está muy sospechoso eso. Ya la fiscalía va a empezar a averiguar, a ver y qué pasó, ¿no? Todo con miras a desviar la atención de que la responsabilidad en eso es el descuido y es el rechazo de darle apoyo por parte del gobierno federal a Carlos Manzo. Esa es la realidad. En ese sentido, pues, ¿qué va a pasar con este plan para la paz y la pacificación de Michoacán? Absolutamente nada. Repito, absolutamente nada. Y lo van a ver ustedes. En 2 semanas nadie se va a acordar de eso. Ahora, en Michoacán hay planes desde Calderón, después el de Peña. ¿Recuerdan ustedes con Peña que mandó a una especie de virrey, un señor de apellido Castillo, que luego estuvo en la CONADE y todo? Y nada. ¿Por qué razón? Porque no hubo la decisión de lanzar toda la fuerza del Estado a esos grupos criminales. Y estos olvidan que quien le pidió al presidente Calderón, que quien le solicitó, porque él no ata ni desata y es muy sacatón, es Lázaro Cárdenas. Le pidió el apoyo. ¿Y qué hace Calderón en el ejercicio de su encargo de presidente de la República? Va y apoya a un gobernador que le pidió apoyo. Eso no lo dicen.
Y este inútil de este Junior Cárdenas, en vez de decir, sí, yo le pedí apoyo al presidente Calderón, mejor se esconde abajo de las faldas de la Claudia. Ahora bien, hay algunas personas que piensen que tengan dos dedos de frente, que eso va a tener éxito, que así van a poder pacificar Michoacán, que así van a resolver el problema de la presencia de estos grupos criminales que controlan y exaccionan a los aguacateros, a los limoneros, etcétera. ¿Ustedes piensan que van a tener éxito? Pues si ustedes piensan eso, yo desde ahorita les digo, desechen esa idea. Va a ser un rotundo fracaso como han sido los otros. La única forma que se tiene para poder pacificar Michoacán es lanzar una ofensiva, pero no solo a Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, bueno, esto no hay mucho, pero ahí hay también grupos, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, es decir, en todas partes. ¿Por qué? Porque esta gente se mueve sin control alguno en todo el territorio nacional, pues. Si se mueven ahorita para Centroamérica y Sudamérica, que no se muevan de Michoacán a Jalisco. Entonces, desechen, por favor, toda ilusión al respecto. Ahora bien, dinero no hay. Repito, por si no se entendió, dinero no hay. Así de sencillo. No hay dinero. ¿De dónde van a sacar dinero para movilizar en todo el país a 50, 60 mil, 80 mil soldados? ¿De dónde lo van a sacar? No hay dinero. La capacidad que tiene el ejército y la fuerza aérea es mínima, hombre. Unos avioncitos pedorros ahí que son de entrenamiento y nada más. Unos helicópteros que los usan en el desfile. Sí. ¿Y por qué razón? Porque los gobiernos civiles se han negado históricamente a equipar fuertemente al ejército porque temen que los agarren a nalgadas y los saquen del gobierno. Por eso es la penuria en el ejército. Sí, muchas acá medallas y cosas y esto, pues yo no sé dónde las obtuvieron, en qué batallas, seguramente en un torneo de fútbol o no sé, o sea, pero los ven ustedes y pecho les falta para ponerse chingaderas ahí. Por eso desechen toda ilusión y eso lo entiende perfectamente la sociedad michoacana. Ahí están sus protestas. El problema es que ¿dónde están los partidos políticos de oposición poniéndose al servicio de esa protesta? ¿Y saben por qué han callado los dos partidos de oposición, el PRI y el PAN? Porque les puso una pela en la elección Carlos Manso, fue independiente. Entonces, no, pues fue independiente, él pues estaba solo. No han aparecido, era para que estuvieran lanzando a sus huestes en Michoacán, el PRI y el PAN, apoyar a esa gente. Calladitos se ven más bonitos. Ahora bien, ante eso, pues, ¿qué podemos esperar? Como no hay la decisión de lanzar toda la fuerza del Estado en contra de los grupos criminales, ellos van a seguir. Ajustarán sus estrategias, su presencia aquí y allá, y en 1 o 2 meses se van a olvidar y van a seguir haciendo lo mismo. Acuérdense de mí. Ahora bien, Bedoya o Ramírez Bedoya, sí saben ustedes cómo llega esta persona. El candidato era un señor de apellido Morón, dirigente máximo de la CENTE en Michoacán y responsable de aquel bloqueo de las vías del ferrocarril que duró casi 90 días. Pero no le quitaron la candidatura por eso, sino que a él y a Salgado Macedonio les quitaron las candidaturas
por no haber entregado el reporte de los gastos de precampaña. Y así es como metió su cuchara, dicen Leonel Godoy, y metió a este señor Ramírez Bedoya. Así llegó él. Y allá en Guerrero entró la hija de Salgado Macedonio. Entonces, ¿qué va a pasar en Michoacán? Esencialmente nada. Van a seguir las cosas y, señores, olviden ustedes pues esa ilusión que tuvieron. Ahora, cambiemos un poco de tema. Se ha empezado a mencionar por parte de alguien que muchos ingenuos tenían la idea equivocada de que podría ser un muy buen diputado federal. Incluso estaba él propuesto o pensado que fuere el coordinador de los diputados, pero lo vetó López Obrador y por eso entró Monreal. Y ya he dicho por qué lo vetó, porque Alfonso Ramírez Cuéllar tuvo una relación con la hoy esposa de López Obrador, si es que todavía es su esposa, ¿verdad? Entonces no lo puede ver a este señor Ramírez Cuéllar. Quedó como subcoordinador. Hubo un intento de hacerlo presidente del partido y tampoco lo vetó. Vas para afuera, bonito. Muy bien. Entonces, pero tiene esta persona cierta experiencia, es un hombre que ha leído alguna cosa por ahí, etcétera, ¿verdad? Pero ahora resulta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de empatar la revocación de mandato, que es esencialmente una consulta ciudadana, empatarla con la elección intermedia. Recuerdo cuando esto se incluyó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En aquel entonces, Morena no tenía la mayoría calificada en diputados. Entonces tuvieron que negociar con la oposición. Entonces, ¿cómo negociaron? Bueno, en primer lugar, no se empata con la elección constitucional intermedia. Se manda una vez que termine la primera mitad del mandato, en los siguientes 90 días, se lleva a cabo el proceso de la revocación de mandato con una serie de requisitos. Entonces todo el mundo contento, perfecto. Pero ahora, ante la posible respuesta que tendría la revocación de mandato una vez que terminare la mitad del encargo de la anticientífica, si es que llegare a esa mitad, en ese momento dice, no, nos pueden dar palo, mejor vamos a juntarla. Y sale Ramírez Cuéllar con el recurso, pero nos vamos a ahorrar unos miles de millones de pesos, como si les preocupare mucho los ahorros o los dispendios. La verdad es que es un subterfugio porque le permitirían a la anticientífica estar haciendo campaña para que la ratificaren, ¿verdad? De tal manera, pues, que ya saben cómo son de tramposos. Entonces, ahorita por lo pronto pospusieron la discusión de este tema. Ahora, hay un peligro aquí. Tienen los números para cambiar la Constitución en esta materia. Repito, tienen los números para cambiar la Constitución en esta materia. Así es que no les extrañe, pues, que lo hagan. Muy bien. Ahora, vamos a, nomás para que vean ustedes el nivel de abyección y servilismo de algunos funcionarios. Se mencionaba, previo a la toma de posesión, que una dama
de apellido González, Luz Helena González o Elena, alguna cosa así, que fue la secretaria de Finanzas en el gobierno de la Ciudad de México. Una persona cercanísima a la anticientífica. El que entendió, entendió. Y estaba propuesta para ser la secretaria de Hacienda. Era el puesto que le tenía la anticientífica reservado. Si estuvo en finanzas 6 años ahí con ella, pues lógico que vaya a Hacienda. Muy bien. Pero de repente apareció en el firmamento político mexicano una dama de buen vestir, con mucho dinero en las alforjas, una señora altagracia que ni es alta ni tiene gracia. Y en ese momento la anticientífica se olvida de la señora o la señorita, no sé si esté casada o no, González, y se dedica a traer aquí a Altagracia. Y ya, y se olvidó. Y el problema es, ¿y dónde la pongo? Pues en energía, hombre. En energía, póngala ahí. Y que luego cuando se vaya fulano de ahí de energía, nos la llevamos a Hacienda. Tómala. Y ahí se queda en energía. Muy bien, ahí está ella, dice ya, cayó de la gracia de la anticientífica y ahí está refugiada en energía. Muy bien. Y ayer se suelta una declaración que es toda una joya y que exhibe la abyección y el servilismo de esta dama. Dice, Luz Helena González es el nombre. La reforma energética del gobierno de Peña Nieto, un rotundo fracaso. ¿Dónde están los 200,000 millones de dólares de inversión que iban a llegar? Sorprende el cómo se arrastra, se culiempina esta señora en un tema como este, que es del dominio de muchas personas en el ambiente político. Cuando llega López Obrador al gobierno, que terminó el gobierno de Peña Nieto, se da una situación muy curiosa. Le ordena a sus diputados y senadores que la reforma educativa y la reforma energética no quedara ni una coma. Vámonos, acabar todo lo que hubo, pum. De tal manera que me extraña que esta persona, siendo la secretaria de Energía, se atreva a hacer esta afirmación que es una soberana estupidez. ¿Por qué no siguió la reforma energética de Peña Nieto? Porque la mató López Obrador. Regresó a la situación anterior y acabó con esa reforma que se hizo. Si hay alguna persona responsable de ese fracaso y me extraña que esta persona no lo diga, claro, de taruga lo dice, fue López Obrador. Es el mismo caso de la reforma educativa. Entonces, dice uno, por lo pronto ella ya no le echó la culpa a Calderón, ¿no? Ya es una ventaja, ya ahora culpó a Peña Nieto. Pero resulta que Peña Nieto dejó la presidencia de la República hace 7 años. Y quien le dio para atrás a la reforma energética fue López Obrador. Lo que se había avanzado lo echó para atrás, le ordenó a sus legisladores. No lo sabe esta señora. Si no lo sabe, qué grave, es la secretaria de Energía. Y si lo sabe y lo oculta para lanzarle un ataque a Peña Nieto, es peor aún. ¿Por qué? Por la falta de honradez intelectual de esta señora. Esa es la clase de gabinete que integró la anticientífica. Esa es. En esas condiciones, señores, el que estemos vivos como país ahorita es una gran ventaja, es casi un nuevo milagro de la Virgen de Guadalupe.
De milagro estamos ahorita de pie, ahorita. Los 5 años, 10 meses de López fueron de una destrucción institucional y constitucional tremenda. En ese sentido, pues, la que nos espera es de pronóstico reservado. Y con esas incapacidades que brotan ahí, pues el Campeonato Mundial de Fútbol, quién sabe cómo vaya a salir. Problemas de infraestructura, vean ustedes el aeropuerto, no sé quiénes han viajado recientemente, aquello es una cosa, y están a marchas forzadas, ¿no? Pero hay tiempos, pues hay limitaciones. En fin, señores, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, perfecto, correspondiente al lunes 10. Perdón, porque estoy viendo el reloj, a ver si funciona. Correspondiente al lunes 10 de noviembre del año 2025.